Mi nombre es María Sol, conocida como Sol. El María Sol es de reto en mi casa, así que los que me conocen me van a decir siempre Sol. Soy fisioterapeuta, como dijo Susana. Y bueno, un poco la idea de la charla era poder explicarles o poder entender un poco lo que nos pasa en casa, porque en el hospital siempre estamos muy cubiertos de personal y de actividades, pero una vez que nos vamos para casa siempre aparece el miedo de no saber y pensar que uno todo lo que aprendió en el tiempo que estuvo como que se quedó en el hospital. Entonces, bueno, a ver, un poco el resumen de lo que tengo ganas de hablar con ustedes es qué es una traqueostomía, que lo vamos a hablar muy por arriba, el manejo de traqueostomía en casa, equipos a utilizar, limpieza y cuidados y una leve conclusión para poder tener los conocimientos más enfocados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo ganas de que nos podamos, de que me puedan entender? Entonces, entender qué es una traqueostomía y por qué un niño la necesita, cómo se realizan la aspiración de secreciones de forma segura, cómo se usa la pulsioximetría, e interpretar los valores básicos de oximetría, la nebulización, cuál es la correcta, para poder hacer una nebulización correcta a través de una traqueostomía, un armado de kit de emergencia y un armado de kit de traslado, y el manejo y limpieza de lo que sería todo lo que es traqueostomía. Entonces, para empezar, un poquito muy por arriba, pero ¿qué es la traqueostomía? ¿Sí? La traqueostomía, como todos saben, yo la llamo la corbatita, ¿sí? Es la apertura quirúrgica de un orificio, se llama osteoma, que se realiza habitualmente entre la segunda y la cuarta anillo para mantener la vía permeable y estable. ¿En qué momento es adecuado? Si bien en pediatría, perdón que no lo dije, a ver, antes que siga hablando, no tengo conflicto de interés con ninguna marca ni con nadie, van a aparecer nombres de marcas conocidas y de elementos conocidos, yo no tengo absolutamente nada en esa línea. También saqué artículos científicos y muchas guías, ¿vale? Que se van a ir apareciendo a lo largo de toda la charla. Entonces, en los pacientes pediátricos no existe una evidencia que establezca el momento, o sea, el óptimo, sino que se decide según la edad, la patología y la clínica del paciente, y en base a eso es que se llevan adelante lo que es la traqueostomía. Entonces, ¿por qué se realiza? Los 4 grupos por ahí más grandes que se tratan de evaluar es si hay una obstrucción grave de la vía aérea, si es por necesidad de ventilación mecánica por ahí también es prolongada, en el momento por una obstrucción, pero que después pasa a ser una ventilación prolongada, por un reflejo protector que esté inhibido o por otras situaciones de emergencia en la que la respiración está obstruida y el personal de emergencia no puede intubar a través de la boca y se necesita hacer una traqueostomía. ¿Qué es una cánula? Como todos saben, la cánula es un tubo, bueno, como no, la cánula es un tubo curvo que se introduce en la tráquea a través del agujerito que dijimos que se hace entre la segunda y la cuarta. La traqueostomía se utiliza en niños, depende del tamaño, del peso y de la patología que se va a llevar al que el paciente tenga que utilizar la traqueostomía. Este es un gráfico que saqué del Garrahan, que es un hospital referencia de niños en Argentina. Bueno, creo que eso no lo dije, pero mi acento ya un poco me vende, que soy de Argentina. Las partes de la cánula de traqueostomía, tenemos lo que es la cánula de por sí, ¿sí? Que es la parte que se introduce en la vía aérea. El pabellón, que es el que nos va a informar todo lo que tenemos que saber de una de la traqueostomía. El diámetro interno, el nombre, ¿sí? Las orejuelas, que es donde vamos a pasar el cordón para poder poner el collarín. El adaptador universal, que es lo que sobresale, ¿sí? Que es donde vamos a conectar todo lo que necesitemos para poder, por ejemplo, si necesitamos ventilación mecánica, si necesitamos un catéter de Mond, si vamos a hacer un ambú. Y todas vienen con esa guía facilitador, ¿sí? Que se introduce por dentro, muchas veces para hacer para poder hacer el cambio de cánula. Entonces, tenemos un montón de tipos de cánulas, según el material, si tienen válvula fonatoria, según el número de piezas, si son con balón, si son sin balón, si son fenestradas, si no son fenestradas. Hay cánulas hechas a medida. Hoy en día hay cánulas hechas a 3D. Todo eso va a depender del niño y de la patología, ¿sí? Entonces, acá está un poco más en gráficas, hay con balón, sin balón, cánula interna, cánula externa, ¿sí? Y marcas. Lo que les decía, hay diferentes marcas, cada niño va a llevar la marca que mejor
lo pueda llevar adelante. Hay cánulas que son de silicona, otras no. Hay nenes que les hacen el sarpullido interno, que le pueden hacer granulomas, entonces van a cambiar y a quedar la marca que mejor le pueda llevar al niño. Entonces, vamos ahora sí a hablar de lo que es el manejo de traqueostomía en casa. Empezar a tener algunos conceptos un poco en la cabeza, ¿sí? Sobre todo esto, que cuando un niño nos vamos para casa, va a tener una vía aérea artificial. Esa vía aérea artificial va a estar interrumpiendo o salteando lo que es la fisiología, que sería toda la vía respiratoria alta. Y hay una serie de materiales que necesitamos para un manejo correcto y seguro. Y que estos materiales tenemos que tenerlos en un lugar donde todos los integrantes de la familia conozcan. Y todos los equipos y materiales tienen que saber ser usados por los miembros de la familia. Generalmente esta es la parte más difícil, ¿sí? Porque uno cuando está en el hospital solamente está mamá y papá, y a veces cuando nos vamos a casa está mamá, papá, el abuelo, el hermano. Un poco es la parte difícil, pero mamá, papá o quien aprende en el hospital es también un poco el que transmite en casa. Entonces, esto es como empezar con el ABC. Nos vamos para casa y siempre va a haber una persona designada, entre comillas, porque va a ser quien viene del hospital para que nos pueda transmitir esta información. Entonces, llegamos a casa y de golpe vamos a tener sondas, ambú, pulsi, aspirador de secreciones, guantes, oxígeno, cánulas, gasas. Y lógicamente nos explota la cabeza. Nos explota la cabeza porque en el hospital estábamos muy bien, teníamos al enfermero, teníamos a los médicos, teníamos a los auxiliares. Si nos pasaba algo, podíamos asistirnos. Si nos daba miedo, teníamos que apretar un botón y teníamos a todo el equipo dentro. Y en casa, el equipo, vamos a hacer quien esté en casa, el paciente, y 24/7 casi siempre, mamá, papá, hermano, abuelos. Entonces, esta pantalla por ahí sería la tener un poco más en cabeza, ¿sí? ¿Qué nos vamos a llevar a casa? Una vez que nosotros terminamos lo que es el proceso en el hospital, ya pasamos todo lo que es lo que nos enseñen, nos den los equipos, probemos los equipos en el hospital, nos vamos a ir a casa. Y nos vamos a ir a casa, no solamente nosotros y el niño, nos vamos a ir a casa nosotros y un montón de cosas, como les decía recién. Entonces, hay un manejo esencial al cual uno tiene que tener un conocimiento básico y terminan siendo ustedes los papás los expertos en decirnos a nosotros muchas veces las cosas. Entonces, vamos a hablar de aspiración, vamos a hablar de pulsioximetría, vamos a hablar de aerocámaras, de nebulización, ambú, filtros, DHME y un kit de emergencia. Cuando hablamos de aspirador de secreciones, nos preguntamos, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante de aspirar una secreción? Aspirar la secreción nos permite tener la vía permeable. No nos olvidemos que una traqueostomía, lo que decíamos recién, va a saltear todo lo que es la vía respiratoria alta. Entonces, seguramente un nene con traqueostoma, con una traqueostomía, con un osteoma, tenga muchas más secreciones que un nene que no la tiene. Sí, porque no deja de ser nunca un cuerpo extraño para el cuerpo. Entonces, la aspiración previene la formación de tapones de moco que pueden obstruir la cánula y ayuda al confort de la respiración del niño, permitiendo una óptima ventilación y oxigenación. Entonces, una cosa muy importante y hay que sacárselo de la cabeza es que la aspiración es de rutina. Las aspiraciones no son de rutina. Las aspiraciones de rutina no existen. Uno puede intentar tener en su cabeza una idea de por qué lo hace, pero no porque sea de rutina. No es que uno se levanta, aspiro. A las 3 de la tarde me pongo reloj, lo aspiro. A las 6 de la tarde lo aspiro. No, no, no. La aspiración se va a realizar en el momento que el paciente, que el niño lo necesite. Entonces es ahí cuando también juega un poco el papel de decir, tengo que dejar de ser un poco papá en ese momento y ser un poco más, entre comillas, sin serlo, pero un poco más sanitario, ¿sí? Entender el por qué voy a aspirar. Entonces, ¿cuándo voy a necesitar aspirar? Cuando empiezo a escuchar ruidos, cuando escucho el moco gorgotear, cuando veo burbujas, que a veces el moco directamente se sale, cuando el nene empieza a respirar más rápido, tiene más trabajo para respirar, eso puede generar que haya moco en la cánula y que la cánula esté empezándose a tapar. Cuando el nene empieza a estar inquieto, irritable, cuando la saturación de oxígeno baja,
bueno, lo que les decía primero, o sea, ver en la cánula las secreciones o cuando la tos es ineficaz para expulsar las mismas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para aspirar? Para aspirar vamos a necesitar las ondas de aspiración de tamaño suficiente para facilitar la eliminación de secreciones. Es decir, ahí les puse una foto de 2 tipos de cánulas de traqueostomía. Las de abajo serían las primeras, no tienen interruptor. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos a pedir unas cánulas que sean, unas ondas, perdón, de aspiración, que sean sin control, vamos a necesitar un adaptador para poder hacer el interruptor. Y después tenemos las cánulas que tienen el interruptor incorporado, que serían estas, las que tienen el interruptor. Lo otro que vamos a necesitar es un aspirador de secreciones portátil, ¿sí? Lo que dice ahí de las presiones, siempre lo que hay que intentar es ver qué aspirador tenemos, conocer qué aspirador tenemos, y en base a eso empezar a hacer indagar un poco sobre lo que necesitamos para poder usarlo de manera correcta. ¿Qué pasa? Muchas veces nos pasa que encendemos el aspirador y el aspirador no funciona. Y estamos en una emergencia o necesitamos aspirar rápido. Entonces, hay algunas cosas del aspirador que uno siempre tiene que mirar. El aspirador funciona por vacío. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un aspirador, ¿sí? Y yo voy a lavar el frasco porque lavé las secreciones y el frasco me queda mal cerrado, por más que yo lo conecte perfectamente, no vamos a lograr el vacío. Entonces, siempre hay que fijarse que la tapa de cualquier tipo de aspirador esté bien cerrada, que las cánulas estén bien conectadas. Generalmente las cánulas los tubos van a ir un tubito corto del aspirador al vaso. Y antes del vaso hay un filtro, ¿sí? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Para qué sirve el filtro? El filtro lo que va a hacer es cuidar al aspirador de que si se cae el vaso o lo que suceda, el filtro va a absorber el moco y no va a permitir que nada pase al aspirador. Entonces, el aspirador no va a funcionar. Vale. Y por último, que la potencia del aspirador esté correcta. ¿Qué sería la potencia del aspirador? Por ejemplo, en este caso, este tiene la potencia aquí. Entonces, ajustar la potencia necesaria para que cuando uno aspira, cuando hace la interrupción, el interruptor de aspiraciones, se pueda aspirar las secreciones. Entonces, si tenemos un aspirador, lo primero es saber dónde está la potencia y ver que esté todo bien conectado y tener siempre un filtro de recambio y a la vez, si no funciona, muchas veces pensar en que la tapa puede estar mal cerrada o que el filtro puede estar mojado. Y después lo que necesitamos también es un recipiente con agua y jabón neutro para poder limpiar las ondas. La realidad es que las ondas de traqueostomía, una vez que se aspira, hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso en cómo voy a cuidar esa sonda. Entonces, yo estoy en Cataluña cada hospital generalmente se les enseña, ¿sí? Yo trabajaba, como dijo Susana, en Vivisol, por eso tengo todos los equipos y les pedí la colaboración para poder mostrarles. Nosotros nos encargamos también en casa de poder ayudarlos en todo esto, ¿sí? En este caso, en Cataluña es donde puedo hablar de España. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para aspirar? Todas las técnicas son técnicas que tienen que tener la higiene. Entonces, siempre primero lavado de manos, preparo el material en una superficie limpia, conecto la sonda al aspirador, es decir, voy a conectar el extremo a la sonda y voy a probar siempre antes de aspirar que el aspirador funcione, ¿sí? Entonces, voy a conectar y voy a dejar que se vea que el aspirador funciona. Una vez que seguimos los pasos de la preparación, vamos a hacer la medición de la sonda. La medición de la sonda, lo que tienen que saber es, si yo tengo una cánula, ¿vale? Yo no puedo permitir, no sé si se ve, sí, que la sonda pase por debajo de la cánula, porque si la sonda pasa, la cánula, vamos a lastimar.
Entonces, siempre, previo a aspirar, lo que hay que hacer es, una vez que empiecen a pasar los días, el tiempo, los años, lo que sea, uno va a tener un poco más de conocimiento de cuál es el largo de la cánula. Pero lo ideal sería premedirla, ¿sí? Entonces, si yo sé que hasta aquí puedo ingresar, lo saco, mido, y lo que yo les aconsejo es que se hagan como una regla, una mini regla. Entonces, cada vez que saco una cánula, pongo la regla, y si yo pongo el dedo, me aseguro que cuando tenga que aspirar, mi dedo haga tope. Entonces, si hace tope, no me paso, ¿sí? Y no lastimo. Por eso dice marcar con los dedos la distancia. Lo mido, una vez que sé, saco esa reglita, que puedo tenerla muy rápidamente, y con el pasar del tiempo les puedo asegurar que no van a necesitar medir todo el tiempo, porque van a tener como la dinámica más incorporada. Y el tercer paso va a ser el paso de la aspiración. Toda aspiración de secreciones, lo que también tenemos que saber es que cuando yo entro a aspirar, no tengo que entrar apretando el botón del interruptor, sino que voy a entrar, y una vez que llegue a mi límite, lo que voy a hacer es, voy a empezar a aspirar apretando el interruptor, y voy a sacar la sonda moviendo, ¿sí? En movimientos rotatorios hasta que salga totalmente de la cánula, y ahí voy a parar de aspirar. ¿Por qué los movimientos son rotatorios? Las cánulas de traqueostomía tienen, las sondas de aspiración tienen agujeritos, ¿sí? Esos agujeritos están en diferentes niveles. Entonces, si yo saco recto, van a barrer siempre la misma parte. En cambio, si yo saco girándola, lo que logro es barrer todas las paredes del lugar a donde está entrando la cánula, la sonda. Voy de vuelta. Debo pedir disculpas porque muchas veces los conceptos los aprendí de una forma y acá los decimos diferentes, y muchas veces el error es por eso. Pero voy de vuelta. Entro, ¿sí? Sin aspirar. Entro la sonda a la cánula sin aspirar con mi tope, y una vez que llego al tope empiezo a aspirar. Continuo y voy saliendo, girando movimientos rotatorios hasta salir de la cánula. Esto de entrar y salir tiene que durar menos de 10 segundos. ¿Sí? Si necesitamos repetirlo, vamos a tener que esperar unos 30 segundos hasta volver a poder meter otra vez la sonda en la cánula. ¿Por qué? Porque necesitamos que se recupere. O sea, estamos haciendo una técnica un poco invasiva, entonces hay que dejar que el niño recupere. Para finalizar, ¿qué hago? Observo el color, observo las secreciones. Eso nos va a hablar mucho de cómo está también, si son más espesas, si tienen olor, si no tienen olor, si tienen color. Solamente si al introducir la sonda notamos algún tipo de obstrucción. Entonces necesitamos que la solución fisiológica por ahí fluidifique esa obstrucción, que quizás puede ser por moco. El procedimiento no puede llevar más de 10 segundos. Hay que hacer un monitoreo durante la aspiración y, fundamental, dejar recuperar al niño, ¿sí? Y recuerden, entro sin aspirar, y una vez que estoy adentro, empiezo a salir girando la sonda, aspirando las secreciones. La pulsioximetría. La pulsioximetría es la que nos va a permitir, ¿sí?, ver la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno que tienen los nenes. ¿Qué veo en el equipo? En los equipos generalmente se ve la saturación, generalmente no, se ve la saturación y la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se coloca? A ver, hay diferentes tipos de pulsioximetrías. Hay pulsioxímetros de dedo, ¿sí?, que son bien chiquititos, son un poco, dependiendo de las marcas, son un poco menos fiables en cuanto a velocidad de respuesta, ¿sí? Recuerden que una de las cosas importantes por las cuales nosotros nos guiamos mucho a la hora de la pulsioximetría es, desgraciadamente, desde el lado de ver las marcas, es por el tema de qué velocidad de sensado tienen. Es decir, sensan en 30 segundos, sensan en 60, sensan en 40. Eso es el tiempo que nos da a nosotros de saber de, estoy viendo al paciente y el aparato me está dando una respuesta rápida. El pulsi se puede conectar en el pie, se puede conectar en la mano, se puede conectar en el dedo, y los dedos son como una pincita que se conecta, ¿sí?
Generalmente, en los de pared, lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el caso de este equipo, vamos a tener el equipo, se va a conectar adelante, lo que va a salir para hacer la conexión del sensor, voy a conectar el sensor y lo que yo voy a ver en pantalla, una vez que conecte el sensor va a ser la luz roja, eso significa que el sensor está conectado y una vez que el equipo inicie, por ejemplo, en este caso lo que se ve aquí es la saturación y la frecuencia. Estos equipos lo que tienen de bueno es que nos permiten ver las curvas. ¿Y qué tiene de bueno ver la curva? Lo que tiene de bueno ver la curva es que nosotros lo que vamos a ver acá van a ser montañas. Si logramos obtener a lo largo de cuando sensa una montaña homogénea, como esta, es decir, exactamente igual, lo que nos está diciendo, bueno, ahí se me movió, pero si fuera exactamente igual, lo que me está diciendo es que yo tengo 98 de saturación y 95 de frecuencia. Es decir, que esto es fidedigno. En cambio, si lo que nosotros vemos abajo se empezara a mover, ¿sí? No solamente se puede, las alarmas nos van a avisar, sino significa que el paciente puede estar llorando, que el bebé puede estar molesto, que la frecuencia puede estar elevada, pero sobre todo que esto va a estar sensando de una forma errónea. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Y pongo normales entre comillas, ¿sí? Porque después va a depender también un poco de cada patología. Pero los valores normales van a ser, una saturación normal va entre 95 y 100. Digo que depende de cada patología porque a muchos nenes tienen saturaciones más bajas, ¿sí? De base. Una vigilancia de cerca va a ser cuando encontramos una saturometría con una curva homogénea entre 90 y 94 y menos de 90% es una urgencia médica. Recuerden que la curva tiene que ser homogénea si la veo, ¿vale? Y muchas veces si tenemos el sensor de dedo, empezar a ver un poco cómo está el nene también. Porque muchas veces el sensor de dedo nos engaña y puede decir una saturación de 85, pero tenemos que tener los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que el paciente, que en este caso el niño, no esté con molestias, no esté cianótico, extremidades, que no tenga trabajo respiratorio, que no empiece a tener dificultad respiratoria. Si todo eso también a nosotros nos va a llevar a decir, no necesito un pulsosímetro para saber que hay una complicación. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, en lactantes es de 100 a 160, preescolares de 90 a 120 y escolares de 70 a 100. Entonces, vamos a pasar a lo que es aerocámaras, ¿sí? La aerocámara es un tratamiento que se utiliza para la administración de medicación en forma de aerosol. Entonces se realiza por vía inhalatoria y se puede aplicar en todos los tipos de ventilaciones, espontáneas, mecánicas, no invasivas, invasivas, con máscara, por boca o por cánula, ¿vale? Entonces, la selección del generador es independiente y tiene varios criterios. O sea, no hay uno, como todo, hay marcas que tienen más tecnología, menos tecnología, pero la idea ¿cuál es? Siempre aerocámara. Cualquier PAF se hace con una aerocámara entre medio, ¿sí? En este caso, esta puede ser una aerocámara. Yo la tengo con una máscara, bueno, sin ir más lejos con la mía, ¿sí? Pero cuando nosotros necesitamos hacer la conexión para la traqueostomía, lo que vamos a hacer es, en este caso, esta no tiene adaptador porque es plana, ¿sí? Las que vienen redonditas nos podemos conectar directamente, ¿sí? Si fuera la redonda, directamente a la cánula. ¿Cómo voy a hacerle la aerosol terapia con la aerocámara? Voy a agitar el caníster, ¿sí? Una vez que agite el caníster, lo voy a conectar
en la parte posterior del puff, para hacer el puff, ¿sí? Que es el de la medicación. Voy a apretar. Y una vez que apriete, lo que voy a hacer es, voy a contar 10 respiraciones, ¿sí? Y voy a retirar la cánula de la traqueostomía. La cámara la saco. Retiro el cartucho y si lo tengo que volver a repetir, el cartucho se tiene que volver a agitar. Mi consejo es, cuando tengan que hacer el puff, siempre sentar adelante, tener la cánula con una mano y con la otra mano. Muchas veces es más práctico si sacudo ya con la aerocámara puesta. Sostengo en forma de B las aletas de la cánula, hago el puff, cuento hasta 10 y como voy a tener la sujeción, suelto y saco, con el niño de delante mirando al frente. Ahora, la nebulización también sirve para la administración de medicamentos. Lo que es muy importante de traqueostomía es entender que la nebulización hay que hacerla por la cánula. Entonces, hay diferentes tipos de adaptadores. El adaptador que tengamos, el adaptador que nos den, va a ser el que vamos a utilizar, independientemente, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay adaptadores como este, que es el que está ahí abajo, que lo que hace es, se conecta, ¿sí? Y esto funciona como máscara. Se pone en el cuello, se sostiene. Uy, esto está... Lo pongo así, sostengo, y aquí abajo va a ir el frasco de la medicación conectado al nebulizador. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Ahí en la foto vemos el adaptador con la cápsula donde ver la medicación. El niño tiene que estar sentado o semisentado. Recordar que siempre el frasquito donde va a estar la nebulización tiene que estar en esta forma. No nos sirve que esté inclinado. Siempre la nebulización tiene que estar donde va a estar la medicación, que va a estar conectado aquí abajo con la línea que va a venir de presión del nebulizador en forma así, que esté siempre parado. Hay que buscar un adaptador que se conecte bien a la cánula. Las nebulizaciones van a ser del tiempo de duración, van a depender de la cantidad de líquido que tenga la medicación y hay que observar la tolerancia del niño. Muchas veces a la hora de la nebulización los nenes se ponen como locos, hay que intentar tranquilizarlos. Yo muchas veces juego con juguetes, le pongo a los muñecos la nebulización, le pongo a los muñecos cánulas para intentar hacerlo más un poco más familiar y que lo tomen como un juego. Los nenes en eso es un poco más fácil, en el sentido de que ellos se incorporan algo como un juego, les va a resultar mucho más fácil. Al terminar de hacer la nebulización, retiro todo y absolutamente todo se lava. ¿Sí? Se separa el frasco, se lava, menos la línea que es la que va a ir conectada, ¿sí? Aquí abajo. Y al aparato esta línea no se lava. Pero el frasco donde va la medicación y todo donde voy a poner los adaptadores se enjuaga con agua y con jabón y se deja secar. Consejo práctico para la nebulización. Muchas veces nos pasa que conectamos la nebu y no nos funciona. Y no nos funciona, y no nos funciona, y no nos funciona, y el aparato funciona perfectamente y hace ruido. Todas las carcasas de nebulización adentro tienen un conector, que es justamente para que cuando entra la línea de presión que va a tirar el aire, haga con la medicación la nube. Si esto no está dentro del frasquito, va a funcionar todo, pero nosotros no vamos a ver la nube que salga de nebulización. Esa nube de nebulización es la que a nosotros nos da la certeza de que la nebulización se está haciendo correctamente. Bueno, si esa nube no está, las dos opciones son o porque ya terminé la nebulización y el medicamento se terminó, o porque puse todo, pero cuando lo lavé me olvidé de poner este conector. ¿Vale? Entonces, recordar que este conector, sin esto, no vamos a poder nebulizar. AMBU. A ver, creo que esta es la parte más
la que menos usamos en casa y la que más miedo nos da porque a la hora de usarla nos los olvidamos. Ambu es una marca registrada, es una bolsa de reanimación autoinflable, lo que vamos a utilizar, y es un dispositivo manual que se utiliza en caso de emergencia. Al utilizarse en caso de emergencia significa que uno lo utiliza muy pocas veces, y al utilizarse muy pocas veces es cuando uno se olvida de las cosas. Hay diferentes tamaños según los mililitros que van a dar, y las máscaras también según lo que vamos a utilizar. El Ambu también tiene conector universal, es decir, que el Ambu se conecta directamente, se puede conectar directamente a la cánula. Acá las tengo. ¿Sí? Van a conectar directamente. Y van a depender de los mililitros que tengamos que manejar en el momento de tener que hacer la reanimación o en el caso de emergencia. Lo que va a ingresar a nuestro cuerpo es la nariz con los pelitos. Al no tener esa vía directamente, o sea, primero si no la salteamos y lo que tenemos es la traqueostomía, estos intercambiadores de calor-humedad lo que van a hacer es eso, justamente. Nos van a proteger del polvo, de pelos de animales, de comida, de insectos o de pequeños objetos, porque nos van a permitir que el aire va a ingresar, lo van a filtrar y lo que va a pasar va a ser un filtro. Esto va a ser el famoso filtro. Hasta acá sí, de acá para adentro no. Los filtros de traqueostomía, en general, es que tienen diferentes tamaños y ese tamaño van a tener el diferente volumen que van a utilizar. Entonces, muchas veces, ¿qué nos pasa? Llegamos a casa y tenemos nenes de 4 años con cánula y filtros pequeños. No, lo que pasa es que le queda más cómodo, es menos molesto. Sí, seguramente lo sea. Pero estamos generando mayor resistencia. O sea, estamos impidiendo que entre el volumen que tiene que entrar y una resistencia mayor. Entonces, los filtros, por favor, cada vez que se los cambien en hospitales y les digan, vamos a pasar un filtro nuevo, intenten familiarizarse con ellos, ¿sí? Porque es justamente lo que les va a permitir a los nenes tener ese control y esa seguridad de que nada va a ingresar a la vía aérea. Hay diferentes tipos de filtros. El filtro ese, por ejemplo, que está en la foto, que es el verde, tiene conector. Eso es para nenes que necesiten entrada de aire, de oxígeno, perdón. Y los otros son directamente como protección. ¿Cuáles son las ventajas? Son pequeños, son fáciles de transportar, tienen baja resistencia al aire y baja compliance. Y no necesitan corriente, ¿sí? O sea, se ponen, se sacan y ya está. A ver, la desventaja de los filtros. Hay que ver, tampoco podemos dejar un filtro muchísimo tiempo. El filtro necesita estar un poco húmedo. El filtro no se cambia automáticamente cuando tengo un poquito de secreción, ¿sí? Justamente que empieza a generar un poco ese cambio de calor-humedad va a depender un poco de tener un poco de humedad, y muchas veces la humedad no solamente se da con la respiración, sino también se da empapándolo con un poco de secreciones, ¿sí? Y muchas veces lo que pasa es que los nenes no se sienten cómodos con ellos y se sienten como que les falta el aire, ¿vale? Entonces hay que intentar poder obtener el filtro, siempre hay que tenerlo puesto, siempre hay que tener un filtro. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de infecciones y eso es fundamental. Una vez me pasó cuando trabajaba en Argentina que entra un nene a la terapia traqueotomizado, tenía, bueno, varias cosas, entre ellos una traqueostomía, tenía un solo pulmón, era un nene con una agenesia, y entra porque la madre decía que tenía algo en la cánula y que no se lo podían sacar y que no se lo podían sacar y que le daba miedo hacer el cambio de cánula en la casa, porque era un nene que no se hacía cambio de cánula en la casa. Eso es otro tema. Cada nene, cada patología y cada hospital decide dónde se hacen los cambios de cánula. Este nene era siempre en hospital, llega la mamá y cuando entra al hospital lo que vemos es que había un bichito en la cánula que se había pegado junto con el moco y estaba obstruyendo la cánula. Entonces, resulta que el nene había estado jugando y se había sacado el filtro. El filtro es súper importante. Hay que tener siempre la conciencia del filtro. Y bueno, las limitaciones puede ser ineficaz con secreciones. Si hay muchas secreciones,
La realidad es que el filtro es molesto, pero cada vez que se deje de aspirar hay que intentar volver a colocarlo, ¿sí? Y aumenta el espacio muerto y la resistencia, que eso no lo toleran, que es lo que decíamos, muchos nenes no lo toleran, y hay que intentar negociar y ver cómo podemos llegar a utilizarlo todo el tiempo. Muchas veces, cuando pasan, que son muy chiquititos, se usan los filtros mucho tiempo, y una vez que se consideran, se van a pasar a las cánulas, a las válvulas fonatorias. Las válvulas fonatorias van a hacer el próximo nivel a los filtros. Si yo tengo válvula fonatoria, no puedo usar filtro, pero esa válvula fonatoria también me protege a mí, a mi nene, de cualquier situación externa. Vale. Kit de emergencia o transporte. Cuando hablamos de kit de emergencia, hablamos, no sé si hay, bueno, las mamás que me tuvieron de fisio, yo soy un poco molesta con esto. Para mí tener un kit de emergencia no solamente significa estar tranquilo de que siempre voy a tener el material que necesito en el momento de una emergencia, sino que aparte yo voy a tener un control de lo que está sucediendo en mi casa. ¿Qué es el kit de emergencia? El kit de emergencia de traslado es hacerse un botiquín en el cual yo tenga que tener una cánula como la que utilizo y una medio punto más abajo. Es decir, si yo uso una cánula número 4, adentro de ese kit tiene que haber una número 4 y una número 3,5. En el kit de emergencia, cuando yo me traslado, necesito un aspirador de secreciones con batería o portátil. Pero un aspirador de secreciones más la sonda del número que utilizo y una más grande. ¿Sí? ¿Por qué una más grande? Porque a veces necesito chupar, tener más agujeritos en la sonda para poder chupar el moco, que por ahí es más espeso. Pulsi, filtros, ambú, oxígeno, y en el caso que el paciente que esté ventilado, el ventilador. Un rollito. ¿A qué llamo esto un rollito? El típico rollo que ponemos detrás de las espaldas para hacer la hiperextensión de la nuca en el caso de tener que hacer un cambio de cánula. Una camisa y un collarín. Tijeras, jeringas, solución fisiológica y siempre los números de emergencia visibles. Este kit de emergencia no se toca para nada. Este kit de emergencia es el que solamente se utiliza si tengo una emergencia. Y si tengo una emergencia y lo utilizo, cuando termino, pasa el caos, pasa el miedo, todo lo que pasa después de un estrés de emergencia, voy y lo repongo. De nada nos sirve tener un kit de emergencia, utilizar y no reponer, porque el día que lo necesitemos, que va a ser un poco como la bolsa de bambú, cuando lo necesitemos y lo tengamos que usar va a estar a medias. Entonces, el kit de emergencia siempre tiene que tener una checklist. Siempre tengo que hacer una checklist del kit de emergencia. El kit de emergencia no solamente es hacer la checklist de los materiales que tengo, sino aparte ver si los materiales están vencidos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sus casas y les llevamos material. Cada vez que lo necesiten, cada vez que haya una petición, vamos a casa y le damos material. Pero el material del kit muchas veces es el viejo. Es el material que se dejó porque nunca lo utilicé. Tuve la suerte de que nunca tuve que usar el kit de emergencia. Solamente está ahí por una emergencia. Pero pasan los años, pasa el tiempo y todos los materiales, todos los fungibles, tienen fecha de caducidad. Entonces, verificar eso también. A ver, limpieza y cuidado. Acá vamos a hablar, les voy a hablar un poquito de lo que es el cuidado en casa, ¿sí? El agujerito, los temas se tienen que controlar todos los días. Todos los días. Y hay que mantenerlo seco. Es decir, si yo estoy en el momento de que mi bebé está hipersecretor, o mi nene está hipersecretor, eso que está en el medio, que son las gasitas, la corbata, que se recubre, ¿sí? Hay que cambiarla. No podemos dejar que esto esté todo el tiempo húmedo, porque aparte el moco va a generar que se irrite la piel. Se limpia con solución fisiológica, con gasas estériles, y cada vez que lo voy a limpiar, si voy a abrir al collarín, recuerden que la cánula siempre la voy a tener de esta forma.
todo lo que yo haga para evitar la decanulación sin querer, sostengo la cánula en forma de V con las manos y manejo con la otra mano el collarino lo que tenga que hacer. Si somos dos es más fácil, uno sostiene, el otro hace. Si somos uno solo, con el pasar del tiempo uno se pone más canchero y lo puede hacer más efectivo y más rápido. Hay que evitar poner cremas, talco o lo que fuera alrededor de lo que es el osteoma. Y una vez que se realiza y se hace todo el cambio, se cambia por último la sujeción. La cinta de sujeción son las cintas, los collarines, ¿sí? Que lo que van a hacer, van a pasar por el costado de las cánulas. Y lo que tengo que intentar es que una vez que yo coloque el collarín, que me va a quedar la cánula por delante, a mí me tiene que quedar un dedo, como se ve en la foto, ¿sí? Un dedo entre el cuello y el collarín. Si no me queda un dedo, significa que hay que aflojarlo, porque estoy haciendo una estrangulación con el collarín hacia el cuello, ¿vale? Y un poco del kit de cambio de cánula es, los cambios de cánula se van a realizar dependiendo, como les dije, de cada paciente, de cada protocolo de cada hospital, de lo que le digan en cada hospital, ¿sí? Pero más o menos lo que se necesita es para todos lo mismo. Entonces van a estar gasas secas y gasas húmedas. Las secas van a ser para colocar después de limpiar con las húmedas. El número de cánula que uso y una media. Porque cuando se hacen los cambios de cánula o en los kits, lo que nos piden es un punto, medio punto menos. Porque si en el momento de cambiar la cánula, por ejemplo, nosotros estamos en casa solos y estamos haciendo un cambio de cánula y en el momento de entrar la cánula número 4, por ejemplo, no nos entra, si nosotros intentamos poner una 3,5, es mejor que no intentar poner nada, porque necesitamos que eso quede permeable. Entonces, generalmente no, el número medio punto menos es para eso. Es decir, si yo durante el cambio de cánula no puedo poner la misma cánula que estaba utilizando, siempre tengo que tener una más pequeña para permitir que la vía aérea quede abierta. Como dijimos, aspirador de secreciones, sondas, el rollito abajo de los hombros. En el mundo ideal, un cambio de cánula, cuando hablamos de cambio de cánula normal, el rollito abajo de los hombros lo ponemos, generamos la hiperextensión del cuello, nos ponemos lateral al niño. En el mundo ideal, es decir, en un cambio de cánula normal, no en una emergencia. En una emergencia hay que buscar que la vía aérea quede permeable. Pero si no estamos haciendo una emergencia y estamos haciendo un cambio de cánula, tenemos que preparar nuestro ambiente. Es decir, ponemos al paciente acostado, al nene acostado, le ponemos un rollito en los hombros para que justamente lo que se genere es una hiperextensión del cuello que nos deje abierta la parte donde está, donde vamos a hacer el cambio de cánula. Nos vamos a poner de costado, ¿sí? Vamos a hacer todo el procedimiento que nos enseñen en el hospital. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, muy importante a tener en cuenta en casa, es los contactos de emergencia. Tenemos que tener a mano todos los números importantes. El número de emergencia local, el hospital donde se atiende nuestro hijo, el médico tratante, el proveedor de equipos. Muchas veces, en este caso puse Vivisol, ¿sí? Muchas veces los equipos tienen los números, a veces los números se pierden. Siempre hay que tener los números a mano para cualquier situación. Y tenemos que aprender a diferenciar, muy importante, entre una urgencia y una emergencia. Una urgencia es un evento que necesita una asistencia, algo urgente, algo que se puede llegar a solucionar en el momento. Una urgencia, está lleno de mocos, necesito el aspirador, lo voy a aspirar, lo aspiro y se terminó. Salimos de su urgencia. Ahora, una emergencia es cuando hay riesgo de vida inminente. ¿Sí? Cuando hay una emergencia, no se duda, directamente se llama a cualquiera de los números de emergencia y se trasladan al hospital. Me tomé el atrevimiento de poner esto acá, ¿sí? Me parece súper importante que cada nene tenga su tarjeta de emergencia. Esto nosotros en Argentina también lo tenemos, y acá las mamás de Traquequid lo hicieron y me parece la solución a muchos problemas. Otra de las cosas que yo soy muy molesta cuando voy a casa es, no voy a permitir, en el buen sentido lo digo y espero que no suene mal, pero digo, yo no voy a permitir que no sepamos
qué cánula, qué número, qué marca utilizamos, qué sondas. Es fundamental porque pasa a ser el día a día. Así como, en este caso, María Moreno se llama María Moreno. María Moreno tiene una traqueostomía y necesitamos saberlo. ¿Qué número es? ¿Qué sonda utiliza? ¿A qué número llamo si necesito algo? Si pasa, todo esto es fundamental tenerlo a mano. Nombre de mamá, nombre de papá, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, me tomé el atrevimiento de sacar esto porque me parece, se plastifica, se tiene plastificado como una tarjeta y va a todos lados con el nene, ¿vale? Entonces, llegando un poco al final, lo que tenemos que recordar siempre, siempre, siempre. Conocer la cánula que usan los niños. Nombre, como le digo yo, nombre, apellido, colegio, marca, número, ¿sí? Y en saber el funcionamiento. Es decir, si es con balón, si es con balón, si es fenestrada, si no es fenestrada, si tiene camisa interna, si no tiene camisa externa. Todo lo que conlleva conocer la cánula. Conocer los procedimientos, ¿sí? Y la manipulación de la traqueostomía en domicilio. Todo debe realizarse con técnica limpia. Es decir, antes de cualquier procedimiento, me lavo las manos. Todos tienen que saber el uso de los aparatos. Toda persona que esté en casa tiene que tener un mínimo control. Cualquier persona que se quede solo con el niño de traqueostomía tiene que tener el uso y saber dónde está todo lo que el niño necesita, ¿sí? De aspiración, ¿cuándo se necesita? Acordarse que no es de rutina, ¿sí? Que se entra sin aspirar y que se sale aspirando, girando los dedos para poder barrer todo el contorno. Que la aspiración no debe durar más de 10 segundos y que hay que dejar recuperar al nene. Vigilar la saturometría. No solamente vigilar la saturometría, sino también ver al nene. Si la saturometría no tengo la curva, veo. Si me dice 86, pero mi nene está lo más tranquilo, significa que no estamos censando bien, ¿sí? Nebulización. Nebulizar la medicación, siempre limpiarlo al finalizar. Limpieza de todos los materiales. En casa no estamos en hospital. En casa lo nuestro es nuestro y no hay nadie más que lo vaya a tocar. Entonces lo nuestro se lava y se vuelve a reutilizar. Todas las marcas tienen protocolos, todas las empresas tienen protocolos. Eso también uno lo va viendo con el día a día, pero todo se puede lavar. Hacer la checklist y el control del kit de emergencia por lo menos una vez al mes, tener el check del list y ver que el kit de emergencia esté totalmente completo con todos los materiales internos en fecha. Una vez al mes recordar cómo más o menos usa el ambú, ¿sí? Y conocer cuándo es emergencia y cuándo vamos a actuar y de qué forma. Yo sé que es lo más difícil porque a veces nosotros les damos mucho peso y nos olvidamos de que del otro lado no son personal sanitario y son papá y mamá. Pero bueno, es la parte también nuestra de obligación de involucrarnos y que ustedes tengan que tener ese conocimiento. Es también un poco la tranquilidad de todos nosotros de saber que ustedes pueden defenderse junto con sus hijos en los momentos que lo necesiten. Entonces, como conclusión, un poco más de lo mismo, ¿sí? No lo voy a volver a repetir, pero sobre todo saber diferenciar qué cánula vamos a tener, saber usar los equipos, saber a dónde están los equipos, todos, lo que sea, desde una aerocámara hasta una ventilación si la necesito o un nebulizador, hacer uso consciente del material y nada, que sepan que tienen mi apoyo para lo que necesiten. Muchas gracias por invitarme y por dejarme dar un poquito de lo que me gusta a mí tanto, que es hablar un poco de la fisioterapia y como digo siempre, de mis niños, entre mis niños, porque mi amor hacia esto va por otro lugar. Así que, bueno, nada, no sé si hay dudas, si hay alguna pregunta.